Bueno, respondiendo a tu pregunta de qué es radiación solar, yo te puedo decir que la radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que se generan en el Sol. Y bueno, a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y qué son radiaciones electromagnéticas? Debemos recordar que en el Sol se llevan a cabo infinidad de reacciones de tipo de fusión nuclear. Este tipo de reacciones generan una gran cantidad de energía, y es esta energía la que viaja en el espacio a través del vacío y la que llega a nuestro planeta. En términos generales, esa es la radiación solar. En cuanto a los efectos dañinos que ocasiona la radiación solar, yo te puedo decir que la radiación solar puede ser desencadenante directo de distintos procesos patológicos y a la vez producir un empeoramiento en el estado de salud de individuos que sufren diferentes patologías. Estas patologías pueden ir desde enfermedades autoinmunes, pasando por diversos trastornos oculares, hasta incluso enfermedades del tipo infecciosa. Quizás a lo mejor la versión más ligera o menos severa de una consecuencia de una exposición excesiva a la radiación solar es los típicos problemas de pigmentación en la piel. Pero también podemos llegar incluso a problemas tan severos como lo es el llamado cáncer de piel. También es algo muy importante conocer que no podemos excedernos en nuestra exposición a este tipo de radiación. Bueno, pero no todo es negativo con respecto a nuestro amigo el Sol. La radiación solar produce también una serie de efectos positivos en el organismo. Se dice que incluso incrementa los niveles de vitalidad. Puede inducir la sensación de bienestar. Estimula los procesos circulatorios y metabólicos. Y además propicia la formación de la vitamina D. Así es que, como nos podemos dar cuenta, el Sol nos aporta también muchos beneficios. Bueno, en cuanto a qué componentes químicos participan, es necesario que sepamos que la fusión permite funcionar, por ejemplo, a las bombas de hidrógeno. Así que podemos pensar en el Sol y en términos generales podemos pensar en todas las estrellas como si fueran enormes bombas de hidrógeno. La cantidad de hidrógeno que hay en el Sol es tan grande que este podrá seguir brillando durante muchos miles de millones de años. En su interior, el Sol transforma constantemente el hidrógeno en helio. Poco a poco, el helio se ha ido acumulando en el centro y el hidrógeno se va a ir agotando. En su momento, el hidrógeno se acabará por completo y el Sol estará cerca de su muerte. Sin embargo, aún falta mucho tiempo para eso. En cuanto a si la radiación solar reacciona con los elementos terrestres, te puedo decir que por supuesto que sí. Es precisamente la manera en la que la luz solar reacciona con las plantas, lo que nosotros conocemos como el proceso de la fotosíntesis, lo que puede hacer posible que las plantas contribuyan con la generación del oxígeno que necesitamos, además de que las plantas pueden procesar sus propios carbohidratos que después van a ser aprovechados por el resto de la cadena alimenticia. Sin embargo, esta no es la única manera en la que la radiación solar reacciona con algunos elementos terrestres. Por ejemplo, la parte de esa radiación electromagnética que corresponde al espectro ultravioleta generalmente es absorbido por los gases de nuestra atmósfera, específicamente por el ozono. Hay una reacción a través del cual el ozono atrapa a esa radiación que corresponde a la radiación ultravioleta. Simplemente son dos ejemplos de los muchos que hay en cuanto a cómo reacciona la radiación solar con los elementos de la Tierra.
Bueno, a lo mejor yo no sé si tu pregunta debería ser dirigida a un geólogo. Yo no sé si te estés refiriendo a la litosfera, al manto o al núcleo, que realmente son esas las capas de la Tierra. Si tú te refieres a la parte atmosférica, que tiene que ver con precisamente el conjunto de gases que forman nuestra atmósfera, o con la hidrosfera, pues ahí sí tenemos una influencia directa. Aunque también en la parte que tiene que ver con la parte rocosa, que es precisamente la litosfera. ¿De qué manera afecta? Pues en términos generales podríamos hablar de calentamiento. La Tierra se calienta y el agua se calienta. Y es precisamente esa fuente de calentamiento lo que hace habitable nuestro planeta también. A veces las personas piensan erróneamente que mientras más ascendemos, por ejemplo en una montaña, piensan que vamos a estar más cerca del sol y por lo tanto vamos a estar más calientes. Ese es un razonamiento equivocado. Realmente nuestra fuente de calor es el sol, sí, pero el sol calienta la parte que tiene que ver con nuestra hidrosfera, es decir, la cantidad de agua que hay en nuestro planeta y también nuestra atmósfera. En la medida que nosotros nos alejamos de nuestro planeta, cuando por ejemplo subimos una montaña, en lugar de sentir o de percibir más calor, lo que hacemos es que estamos percibiendo más frío. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos alejando de nuestra fuente de calentamiento. Es el sol de manera indirecta, pero para nosotros como seres humanos es la Tierra realmente nuestra fuente de calor directa, producto del calentamiento que esta misma ha recibido de parte de las radiaciones solares. Esa es la respuesta. Es lo que yo creo que tú querías preguntar, porque si tú preguntas de qué manera influye esto en la parte de las capas de la Tierra, pues tendríamos que hablar del manto, tendríamos que hablar del núcleo, tendríamos que hablar de esa corteza continental, de la corteza oceánica, y creo que no viene al caso. Espero que con esto responda a tu pregunta. ¿Qué consecuencias trae consigo las radiaciones? Bueno, parte de las consecuencias ya las contestamos en la pregunta en donde se nos preguntó acerca de el daño que ocasionaba las radiaciones solares. Sin embargo, quizás a lo mejor te estás refiriendo al daño que se ha ocasionado a raíz de que se ha detectado un hoyo en la capa de ozono. Hay que recordar que el ozono se encarga de atrapar los rayos ultravioleta y de esta manera nos protege contra ellos. La capa de ozono ha sido dañada principalmente por la emisión de ciertos componentes químicos. Estos componentes químicos son básicamente los llamados CFC, que son los clorofluorocarbonos, que en algún tiempo fueron muy usados como complementos, propulsores para los llamados cosméticos, que utilizaban un propulsor como desodorante o algún tipo de perfume. Hoy en día en algunos países ya se adoptaron mediciones para evitar que la radiación, más bien que la emisión de estos CFCs siga ocasionando un daño mayor en la capa de ozono. Así es que, bueno, los daños ya, insisto, ya los mencionamos. La salud humana prácticamente se vería seriamente afectada. Habría una proliferación de enfermedades típicas de la piel, como lo son el sarampión, el herpes, la malaria, la lepra, la varicela, el cáncer de piel, todas ellas de origen cutáneo. Así es que la exposición a la radiación ultravioleta ocasiona trastornos también oculares y muy especialmente cataratas, que en algunas ocasiones son causantes de ceguera. Así es que una gran cantidad de daño que pueden ocasionar este tipo de radiaciones. Ok, ¿desde cuándo es un problema que preocupe? Bueno, por ahí de los años 1970 y tantos, hubo varios científicos que estaban queriendo llamar la atención de toda la comunidad científica, precisamente avisando acerca de esto. Vale la pena mencionar que incluso uno de los científicos involucrados en el descubrimiento de este boquete en la capa de ozono fue precisamente un mexicano que actualmente incluso todavía vive y que por ahí fue acreedor a muchos premios a raíz de este descubrimiento que junto con otro científico hicieron.
Me estoy refiriendo a Mario Molina. Así es que, pues sí, hay mexicanos muy dedicados que han estudiado este caso, y desde aquel entonces hasta la fecha esto ha sido un motivo de preocupación para todas las naciones. Tan es así que muchas naciones ya adoptaron medidas para evitar el uso de los CFCs en muchos componentes, no nada más en los cosméticos. Así es que esa sería la respuesta básicamente, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que me hicieron respecto a que si es cierto el mito de que las radiaciones solares pueden provocar sismos. Y bueno, yo te puedo decir con completa certeza y sin temor a equivocarme que eso no es cierto. Se han hecho registros acerca de la actividad solar y se compara junto con la actividad sísmica y no guardan absolutamente ninguna relación. Así es que la actividad solar nada tiene que ver con la actividad sísmica. Hay que recordar que la actividad sísmica básicamente se lleva a cabo a nivel de subsuelo. Estamos hablando de placas tectónicas, un reacomodo de placas tectónicas que nada tiene que ver con la influencia de la radiación solar. Finalmente, la última de las preguntas, que dice ¿qué tanto se interesa la gente por esta temática? ¿Y qué les diríamos? ¿Qué tanto se interesa la gente por esta temática? Bueno, en la actualidad realmente sí hay mucha gente que se interesa mucho por este tema del daño en la capa de ozono, este tema de la disminución de los químicos. Es un tema que en general le preocupa tanto a la comunidad científica como a la gente en general. Quizás a lo mejor los afectados pues son los empresarios, aquellos que se dedican precisamente a la producción de cosas que involucran el uso de químicos que están afectando esta capa. Pero en términos generales pudiéramos decir que sí hay gente que se preocupa, aunque nunca falta la gente que no se preocupa. Así es que, ¿qué le podría yo decir a la gente que no se preocupe? Pues básicamente que sean conscientes del mundo en el que viven. Nosotros vivimos en un mundo en donde nuestros recursos naturales son agotables. No solamente en el caso del daño en la capa de ozono es lo que contribuye a la disminución de la salud del ser humano. Hay muchas otras cosas que también están afectando a nuestra salud. El uso del suelo, por ejemplo, es otro tema muy interesante. Y muchas otras cosas que están afectando el periodo de vida que tiene la gente, la longevidad que tiene la gente. Así es que, bueno, ese sería quizás a lo mejor un tema nuevo para otro tema diferente. Muchas gracias por su atención.